Él no llegó a mi vida como una tormenta, más bien como una brisa, silenciosa, sutil, casi imperceptible. Ni siquiera me di cuenta de cuándo encontró la forma de entrar. No en mi corazón, eso habría sido demasiado ruidoso, en mi mente. En ese pequeño espacio entre estoy acostumbrada a estar sola ¿y si esto significa algo? Nos conocimos en una cena de una amiga. No era llamativo, no coqueteaba, no hacía bromas sobre su ex. Solo se sentó a mi lado y me preguntó si me gustaba el silencio. Poético, ¿no? Asentí. Y de alguna forma, desde ese gesto, todo empezó. No me persiguió. Solo que nunca se fue. Era el chico bueno, el que no gritaba, no engañaba, no te arrastraba al altar del cabello. Y supongo que eso debería haberme hecho sentir bien. Pero incluso en esas primeras semanas ya lo sentía. Él no estaba construyendo nada. Estaba escondiéndose, no avanzaba. Solo se acomodaba, quieto. Recuerdo haber pensado, siempre está como a un lado, como si yo estuviera en el encuadre y él fuera ese fondo fuera de foco. Podía decir cosas dulces, pero en cuanto yo preguntaba, ¿y nosotros qué? De repente se volvía sordo. Curioso cómo los hombres pierden el oído tan rápido cuando aparece la palabra compromiso. No me hizo daño. Solo que no hizo nada. Y ese silencio era más ruidoso que cualquier discusión. Te sientas, esperando que sugiera algo. Mudarse juntos, tener un perro, un viaje para dos. Pero lo único que decía era, ya veremos esto, ya veremos aquello, sin decisiones, sin rumbo. Empecé a sentirme como una prueba gratuita. Él la usaba, pero nunca estaba listo para suscribirse. A veces pensaba, ni siquiera es una persona, es una nube. Está, pero intocable. Si sopla el viento se va, si no, se queda flotando. Decía, eres tan real. Y yo pensaba, y tú eres tan temporal. Traté de no presionar porque, claro, nos enseñan a no incomodarlos, a no espantarlos, a no ser demasiado. Pero, ¿por qué siempre es nuestro trabajo no asustarlos? No le supliqué que se quedara. Pero dejé un cepillo de dientes extra en el baño. Nunca dijo, te amo. Pero llegaba cada viernes con vino. Una noche, se quedó dormido a mi lado. Y lo miré respirar y pensé, estás aquí ahora, pero ya estás planeando irte, solo que aún no sabes cuándo. Así fue como empezó. No con un estoy enamorada, dramático, sino con un ¿y si esto se vuelve algo? Silencioso, como si caminara por una cornisa, esperando que él extendiera la mano, pero lo único que hizo fue quedarse cerca y mirarme e intentar mantener el equilibrio. Así apareció. No como tormenta, como brisa, de esas que te dejan el corazón un poco enfermo, durante mucho, mucho tiempo. Siempre fue casi cerca, casi mío. Esa era la palabra más precisa para él. Casi, aparecía, pero nunca llamaba antes. Me abrazaba, pero nunca fuerte. Decía, me siento bien contigo, pero como si se lo dijera al vacío, Dios no quiera que sonara a intención. ¿Y yo? Yo lo entendía, y me quedaba igual. Al principio me decía, solo es cauteloso. Tal vez lo han herido. Tal vez se toma su tiempo. No todos los hombres gritan te amo y corren a comprar un anillo, no. Eso repetía, una y otra vez. Pero un día entendí, no le da miedo apresurarse. Le da miedo tener dirección, ni siquiera tiene una. Es como ese tipo que llena el carrito en la tienda, vaga por horas y luego devuelve todo a los estantes y se va. Solo estaba probándose una relación, conmigo, con la vida, con él mismo. A veces decía, solo no quiero perder mi libertad. Y yo pensaba, y yo estoy perdiendo años. Esto no era amor, era más como, supongo que esto sirve. Le daba miedo llamarnos pareja, y yo le tenía miedo a estar sola otra vez. Salimos un año, luego otro, y otro. Mis amigas ya se habían casado, tenido hijos, divorciado, enamorado de nuevo.
Y yo seguía explicando su comportamiento como complejidad emocional profunda. Me volví experta en autoengaño. Vino a mi cumpleaños, debe importarle. Cocinó pasta, eso significa algo. Se quedó 3 noches seguidas. Básicamente ya vivimos juntos. Se iba por la mañana diciendo, esto va muy rápido, no me gusta que las cosas vayan tan rápido. Y yo asentía, mientras por dentro gritaba, ¿vas a decidir algo alguna vez? Cuando una mujer ama, crea espacio. Cuando un hombre tiene miedo, construye muros. Él tenía muros. Yo tenía una escalera que no llevaba a ningún lado. Si alguien contara nuestra historia como chiste sería así. Expectativa conoció a indecisión. Se mudaron juntos. Colgaron un cartel en la puerta que decía, ya veremos qué pasa. Todo se sentía temporal, excepto que lo temporal duró para siempre. A veces me preguntaba, ¿estoy siendo demasiado? ¿Debería ser más relajada, menos intensa? Pero luego recordaba, no pedía nada loco, solo le pedía que estuviera aquí. Estar aquí no significa tirarse en mi sofá todos los fines de semana. Estar aquí significa querer quedarse cuando amanece. Él siempre fue casi, y yo era demasiado real para su todavía no. Así viví, con un hombre que siempre tenía un pie fuera de la puerta, y el otro hundido en mi corazón. Y cada vez que me decía a mí misma, dale un poco más de tiempo, entregaba otra parte de mí, porque con cada solo un poco más, perdía un poco demasiado. 3 años, 3. Cambié de trabajo, viví la pandemia, me mudé a otro departamento, y él aún no estaba listo. Un día lo oí hablando por teléfono con un amigo. Dijo, todo bien, ella es genial, solo que no me gusta sentirme presionado. Y yo estaba en la cocina con una taza de té en la mano. El té se estaba enfriando, y yo estaba hirviendo. ¿Presionado? ¿Dónde exactamente? ¿En todos mis silencios? ¿En todos esos años en los que no pregunté qué somos? ¿En todas las veces que no lo sacudí del cuello cuando olvidó nuestro aniversario? Yo solo estaba, solo creyendo, cargando con los dos sobre mi espalda. Y de pronto me cayó el 20. Estaba viviendo dentro de la esperanza como si fuera un vuelo retrasado. Maletas listas, pase de abordar en mano, y la pantalla seguía parpadeando. Retrasado, él decía, no quiero prometer nada que no esté seguro de poder cumplir. Y yo pensaba, pero yo ya me prometí a mí misma que eras tú. Él nunca prometía de más. Y ahí estaba la trampa. No puedes culparlo, pero igual te sientes abandonada. Puse todo en pausa por él. ¿Viajes? Ahora no es el momento. ¿Mi carrera? Tuve que ajustarme a su agenda. ¿Un bebé? No está listo. ¿Una familia real? Muy pronto. Irme. ¿Y si me arrepiento? A veces pensaba, tal vez cambie. Tal vez un día despierte, me mire y diga, eres tú, vamos a hacerlo de verdad. Y luego despertaba, y me daba cuenta de que eso no era un sueño. Era la caja de Pandora y lo único que quedaba dentro era silencio. Nos volvimos como compañeros de cuarto. Él se iba, yo me quedaba. Y en algún momento entendí que ni siquiera estaba esperando ya. Solo estaba en pausa, hasta que un día lo dije en voz alta. Esto no es vivir. Esto es esperar un milagro de alguien que ni siquiera sabe que lo estoy esperando. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Que no lo culpo a él, me culpo a mí. Por cada año que regalé esperando que llegara. Por cada noche junto a la ventana, pensando, un poquito más. Por cada sacrificio que maquillé como amor. Él no era una mala persona. Simplemente no era para mí. Simplemente nunca creció. Simplemente no quería. Y yo pensé que sería la que lo inspiraría a ser mejor. Resulta que fui la que le facilitó quedarse igual. Una vez una amiga me preguntó, «Eres tan inteligente, ¿por qué sigues aferrada a él?» Y respondí, «Porque decidí que esto era amor, y no soporto admitir que me equivoqué». ¿También? Empezar de nuevo. Da miedo.
Esa es la verdad. A veces no nos aferramos a la persona, nos aferramos a la versión de nosotras que alguna vez creyó en ellos. Llevábamos suficiente tiempo juntos como para saber cómo toma el café, pero no había anillo, ni llave, ni un «esta también es tu casa». Una vez me quedé en su departamento una semana. Tenía gripe, fiebre, escalofríos. Él fue quien lo propuso, incluso insistió. Me senté en su sofá con una manta y té, y él caminaba por el departamento hablando por teléfono, haciendo planes, sin mí, como si no estuviera en su departamento, solo estuviera de visita en su vida. Trajo sopa, fue amable, pero aún así me sentía como una inquilina sin contrato, sin seguridad, sin base. Cuando estás enamorada no siempre lo notas de inmediato, que estás en el mundo de otro, donde eres más una suplente, un accesorio, no la historia principal. Lo veía reír con sus amigos, suelto, relajado, ruidoso. Y conmigo era educado, contenido, un poco distante. Un hombre puede vivir contigo 5 años y no notar que cambiaste el color de cabello, pero sin duda notará si no hay cerveza en la nevera. ¿Qué te dice eso? Prioridades. Y tú no estás en primer lugar. Seguía pensando, ¿estaré siendo demasiado sensible? No todos los hombres son súper emocionales, ¿cierto? Pero entonces recordaba quién solía ser en otras relaciones. Antes amaba con todo el ser, hasta los huesos, y él solo estaba. Y yo entraba cada vez más en pánico porque sabía que si me iba mañana no cambiaría nada. Él solo diría, bueno, esas cosas pasan. Eso me aterraba. Sentirme como el plan B en el corazón del hombre con quien compartía la cama. La responsabilidad no es un anillo, ni siquiera es un vamos a vivir juntos. Es saber que si pasa algo, él no va a huir. Va a decir, estoy aquí. Y no solo decirlo, sino demostrarlo. Pero a nosotras nos enseñan a ser modestas, a no pedir, a no exigir, a no ser demasiado, a sentarnos calladas, a agradecer que alguien siquiera esté. Y en algún momento te das cuenta. Llevas años caminando en puntas de pie. Y entonces te golpean las preguntas reales. ¿Quién dijo que la responsabilidad es solo de él? ¿Por qué soy la única cargando esto? Tal vez ya es hora de admitir. Estoy cansada de sostenernos sola. A veces soñaba que estaba parada en su puerta con una maleta. Él me miraba, sin enojo, sin tristeza, solo confundido, como si le hubiera dado una factura por quedarme demasiado tiempo, y no supiera si debía pagarla. Así veía él todo esto. Las relaciones son algo que simplemente pasa, sin necesidad de elegir, sin necesidad de comprometerse, sin necesidad de quedarse. Pero yo quería ser elegida, no por obligación, por deseo. Ese era todo el conflicto. Para él, elegir significaba perder libertad. Para mí, elegir significaba ser vista. Él vivía bajo el déjate llevar. Yo vivía bajo el si me amas, quédate. Porque cuando tú lo cargas todo sola, eso no es una relación. Es una rutina de gimnasio. Se lo dije en la cara, sin gritos, sin lágrimas, sin drama, solo en silencio. Una noche, en la cocina. Estábamos tomando té, y de pronto lo supe. Ya no podía más. Él empezó con su discurso habitual. No estoy listo. No eres tú, soy yo. Necesito tiempo. Tengo miedo de arruinarlo todo. Y lo interrumpí. Le dije, no le tienes miedo a la responsabilidad. Le tienes miedo a vivir por alguien que no seas tú. Se quedó helado, como si le hubiera quitado su excusa favorita. Me miró, no con rabia, solo sorprendido, como si hubiera dicho en voz alta algo que ni él se atrevía a pensar. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí pena, ni por él, ni por nosotros, porque por fin sentía que decía la verdad, mi verdad, incómoda, sin adornos, pero honesta. Le dije, ¿sabes qué? No eres el único. Los hombres siempre confunden el amor con una trampa, como si elegir a alguien fuera renunciar a algo, como si quedarse fuera rendirse.
Pero nosotras no queremos que se rindan, solo queremos que se queden. Me escuchó. No interrumpió, lo cual honestamente ya era nuevo. Normalmente se iba o discutía. Pero esta vez solo se quedó ahí sentado, y todo salió de golpe. Estoy cansada de esperar, cansada de vivir en pausa, cansada de estar a la sombra de tu todavía no. Él quiso discutir, pero no lo hizo, porque sabía que yo tenía razón. ¿Sabes qué es lo más desgarrador? Puedes pasar años tratando de demostrar que eres segura, que no eres una amenaza, que no eres una trampa, que no vas a encerrarlo. Pero él igual mantiene la mano sobre el botón de cancelar. Un hombre puede discutir horas sobre su equipo de béisbol favorito, pero pregúntale, ¿me amas? Y de pronto se le olvida cómo hablar. Me miró como si me viera por primera vez. Y la verdad, yo también. Por primera vez no vi al hombre que amaba. Vi a un hombre con miedo. No porque fuera débil, sino porque había pasado toda su vida siendo el que se iba primero. Le dije, no te voy a retener. Si quieres irte, vete. Si quieres quedarte, quédate, pero solo. No porque yo soy la que está aguantando. Se quedó ahí, en silencio. Luego se levantó, fue al pasillo, tomó su chaqueta. Necesito pensar, dijo. Yo asentí, y yo no. Y así, sin más, se fue. En silencio, sin portazos, sin volvamos a intentarlo. Cerré la puerta detrás de él y no lloré, porque ahora lo sabía. A veces irse no es perder, es liberarse. Y la verdad es, yo había estado aguantando, durante años, suave, paciente, como si mi amor fuera un ensayo para un gran amor al que él algún día finalmente se atrevería a entrar. Pero nunca lo hizo, solo se quedó quieto. Y un día entendí, no me estaba aferrando a él, me tenía a mí misma como rehén, en un lugar donde nadie me retenía, como si hubiera estado sentada en una sala de espera para un vuelo que nunca anunciaron. Él nunca apareció, así que me fui, sola. No esperaba que volviera, y aún así, escribió, primero lo siento, luego te extraño, y después, por fin lo entiendo. Leí los mensajes y sentí nada, ni siquiera rabia, solo silencio, y curiosamente, gratitud, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba dentro de la espera, estaba fuera. Me pidió vernos, no respondí, porque lo sabía. Él no había cambiado, solo estaba asustado. No era claridad, era pánico. Y yo no quería ser a donde corre por miedo. Quería ser a quien alguien elige con los ojos abiertos. Los hombres maduran lento. Primero eres la que se queda a dormir. Luego, la que busca después de cada desastre. Y al final, la que perdió para siempre. Salí. Tomé vino con amigas. Planeé un viaje. Viví. Al principio se sentía raro, como si hubiera olvidado cómo pensar en mí misma. Me sorprendía preguntándome, ¿qué pensaría él? ¿Le gustaría esto? Y luego, de pronto, libertad. Ya no era el personaje de fondo en la historia de otro. Era la protagonista, el centro. Y todo se volvió más brillante. Las flores olían más fuerte. El café sabía mejor. La música no era fondo, era aire. Siguió escribiendo, luego llamó. He cambiado. Veo lo que perdí. Estoy listo. Y yo dije, yo no. No estaba enojada. Solo no quería volver. No a él, sino a mí, la versión de mí que solía esperar, que susurraba por dentro. Por favor, solo elígeme. Ya no quiero ser la opción de nadie. Soy una persona, no una casilla para marcar. ¿Sabes qué es curioso? Justo cuando por fin te eliges a ti misma, todos vuelven. Pero tú ya no eres la misma. No estás amarga, no estás fría, solo libre. Él dijo, has cambiado. Y sonreí. No, solo dejé de tenerle miedo a estar sola. La responsabilidad no es control. No es haz lo que digo, es te veo. Estoy aquí, te elegí. Y me quedo, incluso cuando se pone difícil. Él no eligió eso y ahora
Yo me elijo a mí. Recuerdo cómo solía aferrarme a cada pequeño intentémoslo otra vez. Cómo cancelaba mis propios planes solo para verlo. Cómo posponía conversaciones importantes para no espantarlo. Cómo torcía mi agenda como si mi vida fuera una arcilla flexible. Y ahora, silencio. No de él, interno. Ya no adivino qué pensaría. Ya no escribo cuentos donde por fin se vuelve listo. Entendí. La responsabilidad no es cargar a alguien, es cargarte a ti, tu verdad, tu valor, tu derecho a ser amada, no tolerada. Una amiga dijo, brillas. Sonreí. Tal vez es porque ya nadie está apagando la luz. Y fue entonces cuando lo entendí. Él no era el villano, era la lección, la que me enseñó a levantarme y a irme, incluso si amo a alguien. Especialmente si amo a alguien. Sabes, desde niñas nos enseñan a ser niñas buenas, comprensivas, suaves, pacientes. Una mujer debe esperar, perdonar, inspirar, apoyar. Y si todo se desmorona, no quejarse. Solo decir, no funcionó. Pero ya no quiero ser buena. Quiero ser real. Porque ser buena normalmente solo significa no molestes. Y ser real significa tienes derecho a existir, con todos tus deseos, tus miedos, tus emociones. Los hombres pueden ser débiles, reaccionar mal, guardar silencio, irse cuando es demasiado. Pero cuando una mujer se cansa, es una dramática. Pues no, no soy una reina del drama. Soy una mujer que se cansó de hacerlo todo sola. Él solía decir, yo nunca te lo pedí. Y yo respondía, solo en mi cabeza. No tenías que hacerlo, yo lo tomé sola. Pero ahora lo suelto. Porque una relación no es una mochila que una persona carga mientras la otra descansa. La responsabilidad debe ir en ambas direcciones. No caer automáticamente sobre quien es más paciente. ¿Sabes cómo perdemos años de vida? No porque alguien nos engañe, sino porque damos demasiadas oportunidades. Cada, y si lo entiende algún día, es un mes que no vas a recuperar. Cada no quiero presionarlo es un pedacito más de autoestima que regalaste. Cada, bueno, al menos no me engaña, es un sueño que muere en silencio. Una mujer puede construir una carrera, criar hijos, comprar una casa, y aún así ir a hacerse las pestañas. ¿Y un hombre? Sigue pensando si quiere algo. 3 años después. Un día simplemente despiertas y te das cuenta. No estás enojada, estás clara. Dejaste de esperar a que te elijan, porque por fin te elegiste tú. No estás amarga, porque por fin entendiste, nadie te debe nada. Pero tú tampoco tienes que seguir aguantando. Tal vez él vuelva, con flores, con disculpas, con un ahora sí lo entiendo. Pero tú ya no eres la misma. Porque no eres una parada, eres el camino, eres la vida que ya nadie puede dejar en pausa. Irónico, ¿no? Pasas tus mejores años tratando de demostrarle que vales y un día te das cuenta que ni siquiera tú te valoraste en todo ese tiempo. Y ese momento, ese es el más duro, pero también el más honesto. Y ahí empieza todo. Esto te lo digo a ti, a la que está acostada en su cama, mirando el techo, esperando un mensaje, diciéndose que él solo está cansado o pasando por algo, a la que cree que si aguanta un poco más, todo se va a arreglar. No va a pasar. Si eres la única que lleva la relación, eso no es una relación, es dependencia. Si le teme al compromiso, no es una forma de ser, es una decisión. Y si él no te elige, tú tienes que elegirte a ti. Porque tú no eres alguien a quien se le olvida devolver la llamada. No eres alguien cuya paciencia debe estirarse hasta romperse. No eres una pausa. Eres vida. No eres una mochila. No eres un por ahora. No tienes que luchar por amor. Si es real, no tendrás que rogar por él. Llegará para los dos. Para